Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 201. Después de la alegría por celebrar 200 programas, seguimos hacia adelante en busca del número 300. Y la única manera de llegar hasta esa cifra es continuar de la misma forma, trabajando poco a poco con la voz de nuevos personajes famosos. Y hoy vamos a conocer a la periodista española Nieves con Costrina, una sugerencia de mi amigo Petar, al que conocí en Madrid hace ya algunos meses junto a su mujer. Muchas gracias por la idea y recuerdos para Yutka. Una pregunta antes de seguir con el episodio de hoy. ¿Has probado ya las clases online de la Escuela de Español 15TC? ¿Todavía no? Pues te recomiendo que lo hagas. Desde mi experiencia personal puedo decirte que lo que más me ha ayudado a hablar inglés ha sido hablar con personas nativas que puedan corregirme los errores. Por ese motivo, si de verdad quieres hablar español de forma correcta, confía en la experiencia de los profesores de la escuela. Hay días que no nos apetece mucho hablar en otro idioma. A mí me pasa muy a menudo. Antes de una clase de inglés o de francés pienso, ¡qué pereza! Ahora tengo que esforzarme durante una hora y no tengo ganas. Pero puedo asegurarte que después de la clase me alegro de haberme esforzado. Siempre termino con la sensación de que ha merecido la pena dedicarle una hora de mi tiempo a aprender cosas nuevas. Seguro que a ti te sucede lo mismo si pruebas las clases online de la Escuela de Español 15TC. Entra en www.15tc.es o ponte en contacto con Iñaki o con Sergio en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Es tu momento. Hazlo por ti. Durante las 2 últimas semanas he seguido recibiendo felicitaciones por llegar al episodio 200 e incluso alguna persona como Julia me ha enviado un donativo para darme las gracias por el trabajo de los últimos 8 años. Ya se lo he agradecido personalmente por medio del correo electrónico, pero aprovecho la ocasión para hacerlo también por aquí. Muchas gracias por todo tu apoyo, Julia. Y también debo darle las gracias tanto a David como a Jorg, porque ambos se han convertido en suscriptores de Se habla español en Patreon. Unos llegan y otros se van, por eso el número no sube mucho. Ahora mismo la familia está compuesta por 82 personas. Ojalá que muy pronto lleguemos a 100. Una de esas personas que me apoya en Patreon es Alexander, al que pude conocer el pasado sábado aquí en Madrid. Fue un placer compartir un par de horas contigo y con tu mujer, Alexander. Saluda a Irina de mi parte. Espero que volvamos a hablar muy pronto. Y hoy, 5 de noviembre, el día que se publica este episodio, tengo cita con otro suscriptor aquí en Madrid. Se llama Daniel y está de vacaciones junto a su esposa. Ya te contaré en el próximo episodio qué tal ha ido ese encuentro. Pero ahora vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Nieves con Costrina nació en Madrid el 1 de agosto de 1961, así que nuestra protagonista tiene 62 años. Y como te decía al comienzo, trabaja como periodista, además de ser escritora. Y he descubierto algo interesante, porque el primer trabajo de Nieves con Costrina fue en un periódico que ya ha desaparecido. Un periódico que se llamaba Diario 16. Nuestra protagonista pasó allí 15 años, desde 1982 hasta 1997.
Y lo que he descubierto es que fuimos compañeros en ese periódico, porque mientras yo estudiaba la carrera de periodismo, hice allí las prácticas durante casi un año. El caso es que no recuerdo haber hablado nunca con ella, quizá porque yo estaba en la sección de deportes y teníamos nuestro propio director. No teníamos mucho contacto con los periodistas de información general. Pero es curioso, ¿verdad? Entre 1995 y 1996 fui compañero de Nieves con Costrina. Como te decía, ese periódico desapareció unos años después, pero en aquella época ya tenía graves problemas económicos. Imagino que ese fue el motivo por el que Nieves con Costrina abandonó Diario 16 en 1997. Y de ahí pasó a trabajar tanto en televisión como en radio, aunque es ahí, en la radio, donde yo empecé a conocer su trabajo, sobre todo porque tiene un programa sobre historia en la cadena SER que se llama Cualquier tiempo pasado fue anterior. Es un juego de palabras utilizando un dicho que se repite mucho en España. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues Nieves con Costrina usa ese dicho para hacer una pequeña gracia cambiando la última palabra. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Algo que es obvio, una obviedad, que todo el mundo sabe. De ahí la gracia del título. Además de su trabajo en la radio, también es jefa de redacción en la revista Adiós, que reflexiona e informa sobre la muerte desde un punto de vista cultural. Y aquí también tenemos algo en común, porque esa revista organiza un concurso de relatos relacionados con la muerte, y hace años gané el primer premio con un relato titulado La duda póstuma. Si te apetece leerlo, lo tienes en mi perfil personal de Twitter. Bueno, Nieves con Costrina también ha publicado una decena de libros y ha recibido importantes premios periodísticos, como por ejemplo el premio Ondas. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un canal que se llama The Gush. El nombre viene de Olympe de Gouges, una escritora francesa del siglo XVIII que luchó por los derechos de la mujer. Y en el minuto y medio que he seleccionado habla de lo importante que es conocer nuestra historia para no cometer los errores del pasado. Pero hay mucho más. Presta atención porque lo que cuenta es muy interesante. En cada país hay un plan perfectamente trazado para que el ciudadano no conozca su historia. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano sería otro. Entonces, la historia es muy importante que te la mantengan oculta. Esto está pensado para que a ti la historia te aburra, para que a ti la historia no te interese, para que te cuenten 4 cosas, tú las cuentes en un examen para pasar de curso y a partir de ahí te olvides. Porque si tú conoces la historia de tus instituciones, si tú conoces a mujeres que se han partido la cara por otras mujeres desde hace siglos, si tú conoces a hombres valientes que han luchado de verdad por su país, entonces podrías comparar y decir, ¿y esto? ¿Y lo que tenemos ahora? A mí, ¿por qué me gusta hablar de los males de mi país? Igual que también hablo de las cosas maravillosas que tiene. Pero me gusta hablar porque nos han hurtado toda esa verdad. Y yo quiero saber, no me siento peor española por conocer lo mal que lo hemos hecho. Al contrario, quiero saber lo mal que lo hemos hecho para avergonzarme si hace falta y para decir, tengo que intentar que esto no vuelva a ocurrir. El machismo, la homofobia, la xenofobia... Todo eso lo traemos de serie, de muchos siglos. Si no te hablan de ello, si no lo conoces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes intentar mejorar? Así suena la voz de Nieves con Costrina. Si te has dado cuenta, hoy no he incluido ninguna pregunta. Y no lo he hecho porque ella habla mucho y las preguntas también eran muy largas. Tenía que elegir, de modo que he preferido que escuches a nuestra protagonista durante más tiempo.
En cuanto a su acento, pues es el habitual aquí en Madrid, un acento bastante neutro. Pero hoy tenemos suerte porque Nieves con Costrina utiliza verbos interesantes como hurtar y expresiones muy utilizadas como partirse la cara o traer de serie. Te lo explico todo en un momento. Empezamos ya con el primer fragmento de su reflexión. En cada país hay un plan perfectamente trazado para que el ciudadano no conozca su historia. En cada país hay un plan perfectamente trazado para que el ciudadano no conozca su historia. Nieves con Costrina empieza con fuerza y acusa a todos los países de ocultarle la verdad sobre su propia historia a las personas que viven en esos países, a los ciudadanos de esos países o a los habitantes de esos países. Podemos decirlo de las tres formas. Pero ella lo dice con otras palabras. Concretamente habla de la existencia de un plan perfectamente trazado por los países. Y esta frase nos conduce al verbo trazar, que tiene dos significados. Por un lado, trazar puede ser dibujar mediante líneas, pero aquí tiene otro sentido, el de preparar o idear un plan, o sea, organizar todo lo necesario para poner en marcha un plan determinado. Según Nieves con Costrina, ese plan consiste en ocultarle la verdadera historia del país a sus habitantes. Y a continuación sigue aportando más datos para reforzar su hipótesis. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano sería otro. Entonces, la historia es muy importante que te la mantengan oculta. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano sería otro. Entonces, la historia es muy importante que te la mantengan oculta. Recuerda que un sinónimo de mantener es permanecer. Por lo tanto, en este caso, para los países es fundamental que la historia real permanezca oculta, que los ciudadanos no la conozcan. ¿Por qué? Pues nuestra protagonista dice que si conociéramos esa historia, seríamos ciudadanos distintos. En esta frase, el condicional debería hacerse de esta manera que acabo de decirte. Si conociéramos, seríamos, o sea, imperfecto de subjuntivo y condicional. Si empezamos con el presente, conoce, lo normal sería utilizar de nuevo el presente o el futuro. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano es distinto o será distinto. Es un pequeño matiz, pero me parecía importante explicarlo. Y te voy a poner otro ejemplo. Si tengo dinero, me compraré un coche. Aquí tenemos una oración condicional expresada con presente y con futuro. Pero si en la primera parte uso el imperfecto de subjuntivo, también tiene que cambiar el verbo de la segunda parte. En este caso sería así. Si tuviera dinero, me compraría un coche. Aquí la segunda parte va en condicional. Solo era un pequeño repaso antes de seguir adelante con las palabras de Nieves con Costrina. Esto está pensado para que a ti la historia te aburra, para que a ti la historia no te interese. Esto está pasando para que a ti la historia te aburra, para que a ti la historia no te interese. En realidad tengo poco que explicar aquí porque ya lo ha hecho nuestra protagonista. El verbo aburrir significa no interesar. Esta película me aburre, no me interesa nada. La historia no me atrae, no capta mi atención. El sustantivo sería aburrimiento y el adjetivo aburrido o aburrida. Esta película es muy aburrida. Y en este contexto solemos usar una expresión muy coloquial. Me muero del aburrimiento. Es decir, estoy muy aburrido. Necesito algo que me guste para escapar del aburrimiento que tengo. ¿Vale? Entonces, según Nieves con Costrina, los países quieren que sus ciudadanos no tengan ningún interés por la historia. Pero todavía no hemos llegado al motivo que hay detrás de todo eso. Seguimos avanzando. Para que te cuenten 4 cosas, tú
las cuentes en un examen para pasar de curso y a partir de ahí te olvides. Para que te cuenten 4 cosas, tú las cuentes en un examen para pasar de curso y a partir de ahí te olvides. En eso tiene mucha razón, al menos es lo que yo recuerdo de la época en la que estudiaba historia. En vez de analizar las causas de los distintos acontecimientos históricos, lo único que hacíamos era aprendernos de memoria las fechas y los datos más importantes de cada guerra, revolución o conquista. Y como dice ella, luego los soltábamos en el examen para aprobar, para pasar de curso. Ese es el verbo que usamos, pasar de curso, o sea, aprobar todas las asignaturas para subir al siguiente nivel de nuestra educación. Lo cierto es que ahora mismo ya no recuerdo nada de lo que estudié sobre la historia de España. Lo he olvidado casi todo. Y esa es la hipótesis de Nieves con Costrina, que los países, los gobiernos de esos países, no quieren que sus ciudadanos conozcan realmente lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Estamos llegando al razonamiento final. Porque si tú conoces la historia de tus instituciones, si tú conoces a mujeres que se han partido la cara por otras mujeres desde hace siglos. Porque si tú conoces la historia de tus instituciones, si tú conoces a mujeres que se han partido la cara por otras mujeres desde hace siglos... He querido cortar la frase aquí porque era demasiado larga. Nieves con Costrina está hablando de lo que sucedería si de verdad conociéramos nuestra historia. La historia de las instituciones que forman cada país, como el Congreso, el Senado, la justicia y todas esas cosas. Y también se pregunta qué pasaría si conociéramos la historia de todas esas mujeres que han luchado por los derechos de otras mujeres. Y ese es el significado de la expresión partirse la cara, luchar, pelear por un objetivo. Otro ejemplo. Muchos españoles se partieron la cara para acabar con la dictadura de Franco y para que España se convirtiera en una democracia. Y por fin hemos llegado al momento clave. La frase continúa así. Si tú conoces a hombres valientes que han luchado de verdad por su país, entonces podrías comparar y decir, ¿y esto? ¿Y lo que tenemos ahora? Si tú conoces a hombres valientes que han luchado de verdad por su país, entonces podrías comparar y decir, ¿y esto? ¿Y lo que tenemos ahora? O sea, según la hipótesis de Nieves con Costrina, los gobiernos no quieren que conozcamos a las mujeres y a los hombres valientes de la historia de nuestro país, porque si conociéramos todo lo que hicieron, podríamos comparar a esas personas con las que nos gobiernan ahora. ¿Y qué pasaría? Pues que podríamos pensar que nuestros actuales gobernantes no han hecho ninguna de las cosas importantes que esas mujeres y hombres valientes hicieron en el pasado. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Que de verdad existe un plan organizado para ocultarnos la historia? Yo creo que no. No me parece que sea algo planeado previamente, sino una consecuencia de la forma de vida que tenemos. Todo va muy deprisa y apenas le dedicamos tiempo a conocer nuestra propia historia. Incluso en los colegios no hay tiempo para estudiarla con calma. Pero bueno, es solo mi opinión. Está claro que Nieves con Costrina piensa de otra forma. Así que vamos a seguir escuchándola. A mí, ¿por qué me gusta hablar de los males de mi país? Igual que también hablo de las cosas maravillosas que tiene. Pero me gusta hablar porque nos han hurtado toda esa verdad. Y yo quiero saber... ¿A mí por qué me gusta hablar de los males de mi país? Igual que también hablo de las cosas maravillosas que tiene. Pero me gusta hablar porque nos han hurtado toda esa verdad. Y yo quiero saber. Aquí la clave es el verbo hurtar, que significa robar. Nieves con Costrina dice que nos han robado la verdad de lo que sucedió en el pasado, sobre todo de las cosas malas que hizo nuestro país.
Como puedes comprobar, este fragmento ya pertenece a otra parte de la entrevista, aunque el tema sigue siendo la importancia de la historia. Nuestra protagonista quiere conocer lo bueno, pero también lo malo de nuestra historia, porque España ha cometido muchos errores a lo largo de los siglos. Y Nieves con Costrina se esfuerza por sacar a la luz todas esas cosas malas, tanto en su programa de radio como en sus libros. Y como vas a escuchar ahora mismo, su objetivo es que no se repitan esos mismos errores en el futuro. No me siento peor española por conocer lo mal que lo hemos hecho, al contrario, quiero saber lo mal que lo hemos hecho para avergonzarme si hace falta y para decir, tengo que intentar que esto no vuelva a ocurrir. No me siento peor española por conocer lo mal que lo hemos hecho. Al contrario, quiero saber lo mal que lo hemos hecho para avergonzarme si hace falta y para decir, tengo que intentar que esto no vuelva a ocurrir. A Nieves con Costrina no le importa sentir vergüenza de algunas de las cosas que ha hecho nuestro país en el pasado. Prefiere conocerlas, aunque ese conocimiento no sea agradable para un español. Pero ella quiere saber la verdad de lo que sucedió, sea bueno o malo. Y es que, como decía antes, su objetivo es que lo que se ha hecho mal no vuelva a ocurrir. El vocabulario es bastante sencillo, así que vamos a los ejemplos que añade a continuación. El machismo, la homofobia, la xenofobia, todo eso lo traemos de serie, de muchos siglos. El machismo, la homofobia, la xenofobia, todo eso lo traemos de serie, de muchos siglos. Aquí tenemos otra expresión interesante, traer de serie. En este contexto sería algo así como llevar en los genes. Si traemos algo de serie, es que lo hemos heredado de generación en generación, es que va en nuestro ADN. En otros contextos, traer de serie o llevar de serie se refiere a las características básicas de un producto. Por ejemplo, si hablamos de un coche, podemos decir que lleva de serie la dirección asistida, o sea, que no hemos tenido que pagar más por tener dirección asistida en nuestro coche, sino que todos los modelos la llevan incluida, la llevan de serie. Todo lo que no viene de serie es un extra. Pero Nieves con Costrina se refiere a los genes, al ADN, a la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Y dice que el machismo, la homofobia y la xenofobia forman parte de esa herencia que ha ido pasando de generación en generación. Ya sabes que el machismo es la creencia de que el hombre es superior a la mujer, y los comportamientos machistas están basados en esa idea. La homofobia es el odio hacia los homosexuales, los que se sienten atraídos por personas de su propio sexo. Y la xenofobia es lo mismo que el racismo. Seguro que ya lo sabías, pero hay oyentes en cuyos idiomas estas palabras se dicen de un modo completamente distinto. Por eso he querido explicarlas. Bien, vamos a terminar ya con las palabras de Nieves con Costrina. Si no te hablan de ello, si no lo conoces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes intentar mejorar? Si no te hablan de ello, si no lo conoces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes intentar mejorar? Esta es la reflexión final de nuestra protagonista. Para mejorar, para cambiar las cosas, primero hay que saber lo que se ha hecho mal. De ahí la importancia de conocer nuestra historia. Y Nieves con Costrina está empeñada en que sea así, en que los ciudadanos sepan lo que ha pasado a lo largo de los siglos. Y su trabajo ha tenido varias recompensas en forma de premios, y también a través del reconocimiento de sus oyentes y de sus lectores. Y me alegro mucho porque lo hace muy bien. Venga, vamos a escucharlo por última vez, pero en esta ocasión todo junto. Concéntrate durante unos segundos y terminamos. En cada país
hay un plan perfectamente trazado para que el ciudadano no conozca su historia. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano sería otro. Entonces, la historia es muy importante que te la mantengan oculta. Esto está pensado para que a ti la historia te aburra, para que a ti la historia no te interese, para que te cuenten 4 cosas, tú las cuentes en un examen para pasar de curso y a partir de ahí te olvides. Porque si tú conoces la historia de tus instituciones, si tú conoces a mujeres que se han partido la cara por otras mujeres desde hace siglos, si tú conoces a hombres valientes que han luchado de verdad por su país, entonces podrías comparar y decir, ¿y esto? ¿Y lo que tenemos ahora? A mí, ¿por qué me gusta hablar de los males de mi país? Igual que también hablo de las cosas maravillosas que tiene, pero me gusta hablar porque nos han hurtado toda esa verdad. Y yo quiero saber, no me siento peor española por conocer lo mal que lo hemos hecho, al contrario, quiero saber lo mal que lo hemos hecho para avergonzarme si hace falta y para decir, tengo que intentar que esto no vuelva a ocurrir. El machismo, la homofobia, la xenofobia, todo eso lo traemos de serie, de muchos siglos. Si no te hablan de ello, si no lo conoces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes intentar mejorar? No le falta razón a Nieves con Costrina. Muchas de las cosas que pensamos o creemos son parte de lo que hemos recibido como herencia de las generaciones pasadas. Por eso hay veces que cuesta mucho cambiar ciertos comportamientos. Ojalá que se vaya consiguiendo para vivir en una sociedad más justa. Es difícil, pero no hay que perder la esperanza. Y lo que tampoco debes perderte es la transcripción que te ofrece de manera totalmente gratuita la Escuela de Español 15TC. Puedes descargarla en www.15tc.es/audios. Ahí encontrarás todas las transcripciones de estos episodios regulares de Se Habla Español. En cuanto a las transcripciones de los episodios para suscriptores, pues las tienes en Patreon, junto a la grabación, o en iVoox, si eres suscriptor o suscriptora en esa plataforma. Pero si tienes que elegir, yo te recomiendo que te unas a la familia de Patreon. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio y te recuerdo que la próxima semana compartiré un nuevo episodio exclusivo para las personas que apoyan este proyecto. Muchas gracias por vuestra ayuda. Ha sido un placer. Adiós.